Euroconexión. El pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo renovó a la irlandesa Emily O'Reilly en el cargo de defensora del pueblo europeo para un mandato de 5 años. Sin embargo, pocos medios le dieron importancia a la noticia, debido quizás a que el defensor del pueblo en Europa es una figura muy poco conocida. La gente no termina de saber muy bien ni quién es ni para qué sirve, y por eso hemos invitado a un experto, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Navarra, Joseba Fernández, para que nos lo explique. Hola Joseba, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Leire? Lo primero que quería preguntarte es una pregunta muy general. ¿Para qué sirve este cargo? El defensor del pueblo europeo, el Ombudsman, es un órgano de funcionamiento independiente que hace de comisionado del Parlamento, en este caso del Parlamento Europeo, para fiscalizar, es decir, controlar, vigilar, investigar la actividad administrativa de la Unión Europea. ¿Con qué objetivo se creó? O sea, ¿era el mismo? ¿Sigue igual? ¿Cuándo surge la figura? La figura aparece por primera vez en una constitución en el año 1809, en la Constitución de Suecia. Ya había aparecido en un Real Decreto casi 100 años antes, en el 1713. Es una figura, de marcado origen escandinavo. Se importó al continente o se empezó a utilizar por primera vez en Alemania. Es muy común en las constituciones. Para la Unión Europea, que desarrolla también, como el resto de los estados, actividad administrativa, se empezó un debate acerca de si deberíamos o no deberíamos incluir un ombudsman en la estructura de la Unión Europea en 1974. Esos debates empezaron con una propuesta de 3 europarlamentarios, no llegaron muy lejos, y resumiendo, se acordó en el seno de las conversaciones previas al Tratado de Maastricht, se acordó incluirlo. Entonces la figura aparece en el derecho de la Unión Europea en el año 1992, empezando a funcionar, si no me equivoco, en el año 1995. ¿Y qué competencias tiene? Pues sus competencias es esta función general de fiscalizar a la administración, y eso significa en concreto, 1, el ombudsman recibe peticiones de los ciudadanos que entienden que han sido perjudicados por una actuación de la Unión Europea en su función administrativa. O sea, pues por ejemplo, porque han solicitado un documento a la Comisión que no se les da, o porque su expediente no se resuelve y no reciben respuesta, ¿no? Por ejemplo, pues entonces en esos casos los ciudadanos pueden presentar una queja directamente al ombudsman, la pueden presentar también vía un miembro del Parlamento Europeo, y entonces lo que hace es investigar el supuesto, y si entiende que efectivamente se ha vulnerado algún derecho del ciudadano, intenta mediar con la institución en cuestión para que se llegue a una solución amigable del problema. En caso de que no se llegue y que, vamos a decir así, que la institución persista en su comportamiento, pues entonces emite una recomendación. Y la recomendación la traslada al Parlamento Europeo. El ombudsman no tiene función jurisdiccional, es decir, no puede adjudicar, no puede interpretar el derecho del caso. Sin más, hace de ojos del Parlamento Europeo y pone sobre la mesa al Parlamento Europeo este tipo de cuestiones para que el Parlamento Europeo ya tome el camino que estime. O sea, las recomendaciones que emite no son vinculantes. Bueno, no son vinculantes como lo es una sentencia del Tribunal de Justicia, efectivamente. En ese sentido no lo son. No. ¿Y cualquier ciudadano puede presentar una reclamación? Cualquier ciudadano de la Unión o un ciudadano que resida en un país de la Unión puede presentar la reclamación. A través de Internet. Supongo que puede presentarla también a través de Internet, pero sí, la puede presentar cualquiera. ¿Y esta figura cómo se elige? La elige el Parlamento Europeo, y en este caso, la elige por mayoría de miembros del Parlamento, y la figura es reelegible. O sea, está en el caso de esta señora, Emily O'Reilly. Sí, eso es, ha sido reelegida. ¿Y esta figura, es un cargo político, me refiero, pertenece a un partido o suele ser gente más independiente? Se elige a la figura precisamente por su independencia y su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Unión. Y ya, la última pregunta, que es que quizá para que quede un poco más claro. Sí. Las reclamaciones que presenta la gente, ¿no? Sí. Entiendo yo que son casos particulares. Sí. Entonces luego ella, cuando emite recomendaciones al Parlamento Europeo, las hace sobre esos casos que son particulares. Unos son los casos particulares, que son los que tú dices. También tiene la facultad de investigar
por iniciativa propia distintos asuntos que entienda vale. que efectivamente también puede presentar recomendaciones que no se refieran a un caso en particular, sino Eso. que porque su oficina, porque ella entienda que la administración de la Unión en ese punto no funciona tan bien como debería funcionar. Sí, o sea, puede porque algo meter- no se esté haciendo bien, ¿no? Sí. O sea, también entiendo yo que tendrá competencias para regular la transparencia de la Unión Europea, ¿vale? O sea, ella vigila porque no haya una mala administración. Eso que mala administración sería efectivamente una actuación, falta de transparencia, supuestos de discriminación, desigualdad, supuestos de retrasos injustificados, funcionamiento irregular de la administración, ese tipo de supuestos. Muchas gracias, Joseba Fernández, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Navarra. Esto es Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Navarra, hoy con Leire Santos.